Hola amigos de Zoom TV Latino, gracias por sintonizarnos. Se encuentra usted viendo el último de los programas titulado Jesús y el catolicismo de la serie ¿Es cristiano el catolicismo? ¿Era Jesús católico? En síntesis, esa es la gran pregunta que vamos a estar afrontando en esta presentación. En el tema segundo de esta serie, si usted tiene a bien quizás recapitular, vamos a simplemente hacer una visión general. En el concilio de Elvira del 304 se determinó el celibato sacerdotal. También por el 320 hablamos en esa ocasión que se comenzaron a aprobar y a extender dentro de la Iglesia Católica las oraciones por los difuntos, punto que vimos en el tema previo a este conclusorio. También el hacerse la señal de la cruz, el empleo de velas dentro de la comunión de la Iglesia, la veneración de los ángeles y también de los santos muertos se transformó en una práctica por allá por el 375 después de Cristo. Asociado a ello estuvo la adoración de imágenes, que lo vemos también poco antes del 431 y en el 431 en el concilio de Éfeso. Encontramos a María identificada con el Theotokos, con el concepto de Madre de Dios en ese concilio famoso de la Iglesia Católica. No hablamos en este caso de Iglesia Cristiana primitiva, sino de la Iglesia Católica. El único concilio que nosotros encontramos que puede ser aceptado por la Iglesia Cristiana primitiva está en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, y en ese nosotros encontramos una universalidad de expresión que armoniza específicamente con las Sagradas Escrituras. Entre los años 500 y 600 encontramos que los sacerdotes comienzan a vestir de un modo diferente a los laicos. Aparece el concepto de la extrema unción, el purgatorio, el latín como lengua, digamos, aprobada en la liturgia de la Iglesia, las oraciones a María y también el título de Papa por el Sumo Pontífice. De hecho, cuando nosotros nos preguntamos algunas de estas cosas, las vamos aseverando rápidamente, pero cuando las conectamos, las preguntas serían: ¿eran los discípulos del Señor célibes? ¿Conocían los discípulos del Señor la extrema unción? ¿Consideraron los discípulos del Señor el concepto de purgatorio? ¿Aparece el concepto de purgatorio en el Nuevo Testamento? Jesús habló del purgatorio, los primeros discípulos hablaron del purgatorio. ¿Conocían o hablaron en latín los primeros discípulos y la Iglesia Cristiana primitiva? ¿Conocía Jesús acerca de las oraciones a María y también en favor de los santos muertos? El concepto del título de Papa, ¿Jesús y los discípulos lo manejaron en algún momento? ¿Hay algún tipo de epístola neotestamentaria que lo señale? Entre los años 700 y 890 aparece el besar los pies del Papa, los poderes temporales, la adoración de la cruz, el agua bendita, la adoración a San José. Y cuando nosotros lo ponemos esto en el plano histórico, obviamente no nos preguntamos, pero adoración a San José, ¿existe en el Nuevo Testamento? ¿Aparece en las Sagradas Escrituras? El agua bendita, es decir, esa pizca de sal que se le echa al agua con la bendición sacerdotal, era conocida en el Nuevo Testamento, aprobada por la Iglesia, fue iniciada como práctica por el Señor Jesucristo. La adoración de la cruz. Luego, incluso de la cruz, encontramos algo semejante en el plano neotestamentario. Cuando llegamos a los 900, al 1050, aparece el colegio cardenalicio, el bautismo de campanas, la canonización de los santos muertos, y también la misa es considerada como sacrificio y obligatorio. Encontramos en el Nuevo Testamento el concepto misa, misal, como elemento necesario para poder practicar el concepto de la canonización de los santos muertos. El bautismo de campanas es bíblico, aparece en alguna epístola del Nuevo Testamento, el colegio de cardenales, etc. En fin,
Cuando nosotros hacemos un resumen más general y vamos ya a nuestro tiempo y comenzamos a preguntarnos más específicamente algunos puntos que tienen que ver propiamente con el catolicismo, porque todos ellos son puntos católicos. El catolicismo estableció el domingo como día santo. Ordena al fiel asistir a misa. El catolicismo sostiene que la Iglesia cambió la ley de Dios. Lo vimos en la semana. Aparece bien claro en el catecismo de Geiermann, Peter Geiermann. Y básicamente señala que fue la Iglesia que transfirió la santidad desde el sábado al domingo. Nunca habíamos visto una santidad móvil hasta ese momento, porque básicamente el Señor la establece con un triple sello. Bendice, aprueba y descansa en el día del sábado. Ahora, ¿en qué momento nosotros encontramos esa movilización de la santidad? También encontramos que se reconoce al papado, el catolicismo, de hecho, lo reconoce, instruye al fiel en el catecismo. ¿Le suena a usted la palabra catecismo dentro del concepto y del contexto bíblico? ¿Aparece en algún momento ese concepto en el contexto bíblico neotestamentario? Enseña la primera comunión, de paso. Aquí hay uno, yo fui partícipe de la primera comunión y también monaguillo. Ahora, busquen ustedes el concepto primera comunión en el marco neotestamentario. Busque la palabra monaguillo en las Sagradas Escrituras. Búsquenla en cualquier parte de la Biblia. Enseña el catolicismo la oración por los santos. Usted encuentra en algún momento de las Escrituras, en alguna epístola del Nuevo Testamento, oración en favor de los santos o los fieles difuntos. Enseñó Jesús a orar plegarias en favor de los que habían muerto. De hecho, también encontramos que el catolicismo enseña acerca del purgatorio. ¿Aparece la palabra purgatorio en la Biblia? Encontramos el vocablo purgatorio en las Sagradas Escrituras. El catolicismo enseña a rozar el rosario, es decir, esa suerte de collar de cuentas que están demarcadas, los Padre Nuestros, Ave Marías, credos, etcétera, que se van musitando uno en una secuencia de plegarias. Eso es lo que enseña el catolicismo. Ahora, cuando usted lo pone eso dentro del marco neotestamentario, los discípulos del Señor, usted los ve decir, uy, me olvidé el rosario hoy, o lo perdí, o algo por el estilo. El concepto rosario no existe en la Biblia. Enseña el catolicismo a confesar los pecados a un sacerdote y luego escuchar el veredicto. Y el ego te absolvo después de haber una carga de Padre Nuestros, Ave María, credos, etc. ¿Es neotestamentario eso? ¿Usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras? Enseña las Sagradas Escrituras a hacerse la señal de la cruz. El catolicismo lo enseña, la señal de la cruz. A veces cuando se ve un partido de soccer, de fútbol, encuentra que algunos futbolistas antes de entrar en la cancha hacen allí la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? Está en la Biblia, es aprobada por las Sagradas Escrituras. Jesús lo realizó, los discípulos lo realizaron. Y aquí llega quizás un punto crítico. La Iglesia Católica enseña a rezar el Ave María. Quiero decirles lo siguiente, y la pregunta es obvia. ¿Alguna vez usted encuentra alguna oración elevada a María en la Biblia? ¿El Ave María aparece en el contexto bíblico alguna vez? De hecho, creo que cada uno de ustedes, amigos televidentes, está comenzando a sentirse un poquito preocupado por alguna de estas cosas que estamos señalando. Pero piense lo siguiente, el catolicismo, a través del catecismo, enseña que María es mediadora, enseña a considerarla a María
como abogada, salvadora y eterna, y una persona de eterna virginidad. Lo vimos ya en la presentación anterior. ¿Es corroborado eso con las Sagradas Escrituras? ¿Se puede atestiguar ese punto con la Biblia? El catolicismo enseña a participar de procesiones, a venerar reliquias. También que los sacerdotes realicen el voto celibatal. ¿Encontramos eso en el marco del Nuevo Testamento? ¿De dónde fue que Pedro consiguió una suegra si es que no tenía mujer y era célibe? De hecho, para poder tener suegra usted tiene que tener una esposa, y la Biblia habla, no de la esposa, pero sí de la suegra, y aquí nos encontramos con que hay algunos puntos que comienzan a aparecer marcadas diferencias. El catolicismo habla de monjas, habla de conventos, nada de eso aparece en las Sagradas Escrituras. Es decir, cuando llegamos al catolicismo, hay una gran cantidad de praxis que definidamente nos llaman la atención. Y por eso viene ahora la pregunta: ¿era Jesús católico? ¿Podemos identificar a Jesús con el catolicismo? Es decir, Jesús es la figura central en el Nuevo Testamento. Y entonces ahora comenzamos a preguntarnos lo mismo, pero desde el ángulo de Jesús. Jesús nunca citó los libros apócrifos. Nunca. Jesús nunca citó los libros pseudoepigráficos. Jesús nunca citó a la tradición como autoridad. Jesús infirió la venida de falsos cristos. Jesús infirió la venida de anticristos y lo señaló. Jesús nunca habló de primera comunión. Jesús nunca habló o enseñó a orar a los santos. Jesús nunca enseñó a orar por los difuntos. Jesús nunca habló de purgatorio. Nunca habló de limbo. Nunca habló de limbo. Jesús no usó el rosario. Jesús no enseñó a confesar el pecado a un hombre. Jesús nunca enseñó que un hombre puede perdonar los pecados de otro hombre. Él nunca se hizo la señal de la cruz, ni enseñó que se deba practicar la misma. Y tampoco supo ni enseñó del Ave María. Nunca. Ahora, cuando nosotros comparamos algunas de estas cosas, nos llama la atención, porque él nunca llamó a María Madre de Dios. El Nuevo Testamento no aplica a María el título de María, Madre de Dios. Tampoco enseñaron a que los laicos debieran vestir de una manera, y para distinguir a los clérigos de los laicos debieran vestir de una manera diferente a ellos. Jesús nunca usó el latín como lengua, nunca oró en latín. No fue el latín la lengua de la iglesia, nunca recolectaron fondos en venta de indulgencias por las almas del purgatorio o por los santos difuntos. Nosotros no encontramos que eso sea algo distinguible dentro del marco neotestamentario. Tampoco el asunto de la mediación de María, que María es mediadora, o de participar en procesiones y devociones a reliquias. En ningún momento encontramos que Jesús haya impuesto un voto celibatal a los discípulos. Tampoco enseñó de una vida monástica y no instituyó un sistema de monjas y conventos. Jesús nunca supo nada acerca del agua bendita, nunca enseñó de indulgencias ni del bautismo infantil. Es decir, aquí nos encontramos con algunos problemas serios.
¿Qué es lo que puede hacer una institución cristiana cuando erra? ¿Qué es lo que puede hacer una institución cristiana cuando enseña algo que no está basado históricamente en la palabra divina? Saben, es interesante que si nosotros nos guiamos a pie juntilla en las Sagradas Escrituras, hay un hecho sumamente interesante en la Biblia, y es la famosa reforma de Josías. En una secuencia de reyes del pueblo de Judá, hubo algunos que no merecieron una buena calificación. Es muy interesante que las Sagradas Escrituras van enseñando que este o aquel hizo lo bueno ante los ojos del Señor, etcétera, etcétera, y este hizo lo malo a los ojos de Dios, y vamos viendo algunas de esas cosas. Pero en el caso de Manasés, él lo que hizo fue suprimir de lectura uno de los libros sagrados de la ley. Y ese fue el libro aparentemente del Deuteronomio. Cuando de pronto, dentro de una reforma provocada por el sacerdote Hilcías y establecida por Josías, rey de Israel, ellos comenzaron a reparar la casa de Dios. Y en medio de la reparación de la casa descubrieron un rollo de la ley que no formaba parte de la lectura. ¿Qué significa esto? Es como que cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento aquí y leemos todas las epístolas, pero saltamos una o la omitimos, Hechos o Romanos, el mundo se queda sin la historia y sin la revelación del contenido allí escrito. Y el Deuteronomio, el vocablo significa el otro de el nomos, es decir, la segunda vez de la ley o la repetición de la ley. Deuteros nomos es el sentido griego que tiene Deuteronomio. Y el libro de la ley había desaparecido y no estaba ahora incluido en la lectura de culto. ¿Qué fue lo que hizo Josías cuando descubrió eso? Pregunto, porque existe la posibilidad que Josías hubiera dicho, sigamos adelante, no digamos nada acerca de esto, nadie se debe enterar, y entonces el culto pagano había de seguir adherido con el culto de la fe de Israel. ¿Le suena eso? ¿Parecido? ¿Le suena? Pero eso no fue lo que hizo él. Segundo libro de los Reyes dice lo siguiente, capítulo 23, versículo 5. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Tremendo. Aquí hubo una reforma de raíz. Se reconoció el pecado, se evaluó el pecado, se cambió la condición, se arrepintieron y cambiaron. Segundo de Reyes 23:6, siguiente versículo. Hizo también sacar la imagen de Ashera fuera de la casa de Jehová. Es decir, había elementos cúlticos paganos dentro del templo. ¿Les suena parecido? ¿Les suena parecido con ver algún símbolo del dragón dentro de alguna iglesia primitiva o presente o en el Vaticano? Dice, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Ashera. ¿Qué les dice esto a ustedes?
En primer lugar, que el pueblo había pecado. Esto está claro. Había pecado. Pero no cargaron con el pecado del pueblo ellos. Confesaron esa condición, se arrepintieron, cambiaron e iniciaron un proceso de reforma y dejaron todo aquello que era pagano en el mundo pagano y definidamente practicaron, enseñaron y decidieron de acuerdo con lo que estaba en la palabra inspirada de Dios. Y ese fue el criterio de ese pueblo. Ahora, me pregunto, ¿eso es lo que debe hacer toda denominación religiosa una vez que ha pecado o una vez que ha cometido un error? ¿Qué hizo la Iglesia Católica en la historia ante la gran dosis de elementos paganos que se fueron introduciendo dentro de la Iglesia? La adoración de imágenes, el no arrodillarse delante de ellas. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Pudo haber hecho lo mismo que el rey Josías o no? No sé si tenían algún Hilcías, pero definitivamente ellos lo pudieron haber hecho. Pudieron haber hecho un stop, pare aquí. Y entonces comenzar a generar una reforma y un volver a la palabra de Dios. No fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue cambiar la ley y adaptaron la ley a las prácticas que tenían y continuaron teniendo sus prácticas paganas mezcladas con los que estaban, algunos de las voces y palabras que estaban en la ley divina. Pero cambiaron el sábado y diluyeron el sábado en observar las fiestas o santificar las fiestas. Es decir, aquí nos encontramos con algo serio, grave. La Iglesia se arrogó potestades de cambio que ni siquiera el Señor Jesús se había arrogado sobre sí mismo y permitió que toda una corriente de elementos paganos invadiera la Iglesia y transformara a la Iglesia en un híbrido de platonismo, pensamiento griego y también elementos suaves del cristianismo. Al actuar de este modo, desnaturalizaron la ley divina, transformando no en una identidad, sino en un sincretismo que se refleja en el carácter de la Iglesia, que se aleja del carácter del Creador y produjo un producto híbrido, reitero, de paganismo, platonismo, con nombres cristianos, pero que no lo son cuando lo comparamos uno por uno y punto por punto. En consecuencia, lo transformó al catolicismo en un poder opositor manejado por el enemigo, por lo que, como lo describe Apocalipsis 13:2, dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. La pregunta es, ¿fue Jesús católico? ¿Hay algo en la persona del Señor Jesús que le hace plena armonía, match dicen en inglés, que hace plena armonía con el catolicismo? La respuesta es definida. Jesús no fue católico ni por nacimiento. Jesús fue judío de nacimiento y murió siendo judío, pero muchos siendo cristianos. Ahora, Jesús no fue católico. En práctica, no fue católico. El catolicismo no está practicando las enseñanzas del Señor Jesús. Por lo tanto, el catolicismo, al no estar en armonía con Jesús,
no puede ser considerada una religión cristiana. Más, si el catolicismo no es cristiano, ¿a quién buscan acercarse aquellos que buscan ecumenismo con la Iglesia Católica? Porque este es el punto. Ya vimos, Jesús nunca supo nada de agua bendita, nada de monasterios, nada de papa, nada de María, nada de Ave María, nada de rosario, nada de oración por los difuntos, nada de bautismo infantil, todo ese séquito de prácticas. Jesús no supo absolutamente nada de esas cosas y no las enseñó. Y no hay en él nada que refleje las enseñanzas del catolicismo. Y si Jesús no refleja nada de lo que enseña el catolicismo, ¿cómo podemos considerar cristiano al catolicismo? Esta es la gran reflexión que seguro usted puede tener. Y ante eso, seguramente usted comenzará a preguntarse, ¿qué debo hacer? Si esa es su condición, ¿qué debo hacer? Lo invito a dos cosas. En primer lugar, lea conmigo Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Las Sagradas Escrituras dicen, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid. Ese es un movimiento que implica reflexión, oración, estudio de la palabra de Dios, pero también una decisión material. No espere contaminarse más. Salga de Babilonia. Segundo paso. Únase al pueblo que predica la verdad, porque esa es la responsabilidad ahora. La Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios bendiga su decisión.